Una vez más, sean todos bienvenidos. Me da gusto ver a casi todos, estamos casi todos. Eso significa que estaban deseosos de poder reunirnos otra vez para alabar y aprender de nuestro Dios. Es un gusto poder compartir el primer mensaje del año. Es una responsabilidad, siempre lo mencionamos, siempre lo decimos. Es un gusto poder hacerlo y comenzar un ciclo más meditando en la palabra de nuestro Dios, meditando en lo que Él hace, en lo que Él nos da, en lo que Él es, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes este mensaje que nos habla de la fidelidad de Dios, de que a pesar que pasen los años, a pesar que haya diversas situaciones, a pesar que nos equivoquemos, como lo estaremos viendo, a pesar de diferentes circunstancias, la fidelidad de Dios se mantiene. Y eso, hermanos, es algo que nos debe animar para seguir adelante. Y eso es algo que nos debe poner en sintonía con lo que Dios es, con lo que Dios quiere, y que podamos seguir adelante. Comenzamos un nuevo año y no sabemos qué nos depara este año. Comentábamos en la última reunión de oración que va a haber votaciones, por ejemplo, este año, tanto en México como en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar. Comentábamos que se presentaron muchas situaciones el año pasado, como el volcán, por ejemplo, en mayo, que nos empanizó de ceniza durante algunos días. No sabemos qué pueda pasar este año. O el primer sismo, apenas habían pasado algunas horas aquí en México, o unas horas más en Japón, y ya vino un sismo fuerte, todos nos enteramos. Y así estamos, hermanos. No sabemos qué es lo que pueda pasar en este año. Así que quisiera pensar en este mensaje, en la fidelidad de Dios para seguir adelante, para no desanimarnos, como le sucedió al personaje que vamos a ver esta mañana. Cantábamos, la gente nos puede fallar, sí, lo cantamos y lo mencionamos, pero Dios no nos falla, Dios no nos deja. Y eso, hermanos, debe ser lo que nos dé el aliento para seguir adelante. Ninguna otra cosa, porque incluso como cristianos, incluso como iglesia, hermanos, déjenme decir esto, y espero que no sea un problema, incluso a veces podemos equivocarnos pensando en las decisiones que tomamos, podemos equivocarnos, pero eso no debe ser un signo de desánimo, no debe ser una causa del desánimo. Si tienes los ojos puestos en Jesús, si tienes los ojos puestos en Dios, en su fidelidad, en su amor, en su gracia, en su misericordia, debes seguir adelante, como veremos en esta mañana. Así que, hermano, quiero que pensemos en esto. Quiero que pensemos en esto a través de estos minutos, en este mensaje que el Señor nos ha dado y del que vamos a estar hablando esta mañana, de este personaje. Creo que todos lo conocemos, creo que todos sabemos cuando vemos esta figura de quién vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? Sin miedo. Elías, que lo alimentaron los cuervos cuando estaba en el arroyo. Elías, seguimos pensando, hermanos, en los llamados, seguimos pensando en el tema que hemos venido desarrollando durante estos domingos, en cómo Dios él eligió a diversas personas, cómo Dios eligió a diversas figuras para su ministerio. Y Elías fue uno de ellos. Si ustedes leen Primero de Reyes, por ahí de capítulo 16, capítulo 17, Elías no es como otros personajes que la última vez que hablaba aquí, hablaba de Abraham, por ejemplo. No es como esos personajes en que se nos relata el llamado de esas personas, que Dios habló con ellos, o habló con Noé, o habló con Abraham, o habló con Moisés. No, perdón. Elías de pronto hace su aparición en escena y le dice a Acab y a Jezabel: no va a llover. Y no se dice exactamente qué es lo que sucedió con Elías en cuanto al llamado que Dios le hizo.
Sabemos que es un personaje importante, una figura central, tan importante que hace su aparición allá en el monte de la Transfiguración con Jesús. Jesús, Moisés y Elías están platicando de repente. Entonces es una figura central en el pueblo de Israel. Otra referencia que se hace de él, entre muchas, en el Nuevo Testamento, es cuando Jesús está en la cruz y está diciendo sus últimas palabras y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y todos los que no hablaban arameo en ese momento dijeron, Elías está llamando, ¿lo recuerdan? Porque el pueblo de Israel tenía bien presente a esa figura, a ese importante profeta para los tiempos de los reyes en Israel. Así que no se nos dice cómo se llamó, no se nos dice cómo apareció o mejor dicho, cómo Dios lo contactó, qué es lo que sucedió. El llamado del que, como hemos venido hablando, no se nos dice tal cual. Pero sí se nos dice que Dios le llama en un momento de desánimo, en un momento de problemas. Y ahí es donde me quiero enfocar en esta mañana para animarnos, nosotros también, para vacunarnos en contra del desánimo. Espero que no suceda, espero que no, pero nadie es inmune a eso. Ninguno de nosotros está inmune a esta situación de, pasó cierta situación, o este hermano me miró feo, o este hermano no me habló, o no se hizo esto, o sí se hizo esto, determinadas situaciones, y puede haber desánimo. Tenemos que decirlo, a mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado, estoy seguro que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, pero quiero que veamos qué es lo que hace Dios con Elías en esta mañana para tratar el desánimo. Si tienes Biblia, puedes abrirla en Primero de Reyes, capítulo 19, si no aquí tenemos la lectura, pero después de que el profeta Elías hace su aparición, hace que los cielos se cierren por la lluvia, sin lluvia pues, después de eso, ¿qué sucede? En el Monte Carmelo hay una confrontación con los profetas de Acera y con los profetas de Baal, 850 profetas, y el profeta Elías le demuestra al pueblo de Israel que Dios es un Dios verdadero. Y entonces cae fuego del cielo, todos lo sabemos, todos hemos escuchado esa historia, y el pueblo de Israel se da cuenta que Dios es el verdadero en vez de Baal y de Acera, y el capítulo termina con que Elías lleva a los profetas falsos y los degolla en el arroyo de Cisón. Y ahí termina. Después sucede que le dice a su criado que vaya a ver si es que venía lluvia, y efectivamente le dice que vea una nube, y el profeta Elías le dice a Acab, bueno, prepárate porque ya viene la lluvia. Y corre durante 10 kilómetros aproximadamente del Monte Carmelo hacia Jezreel, delante del carruaje del rey Acab. Pero después de que sucede todo esto, entramos a lo que es nuestra lectura. Primero de Reyes, capítulo 19, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Dice a partir del versículo 1, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, acerca de degollar a los profetas, acerca de lo que había sucedido con los altares, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Después de una gran victoria, después de una gran demostración de poder de parte de Dios, después de un evento que seguramente se supo en todo el pueblo, y después de un evento en el que Jezabel no estuvo presente, como podemos ver en la lectura, en el que Jezabel no estuvo presente y donde
el rey Acab va a llorar con su esposa y le dice, mira mi amor lo que pasó con los profetas. Algo así, entendemos que sucedió. Entonces Jezabel promete tomar venganza por los profetas y amenaza a Elías. ¿Saben qué hizo Elías? ¿Saben qué hizo este gran profeta que es una figura central en el pueblo de Israel? Que es una figura de tanta relevancia en el pueblo de Israel. No acudió a Dios. Lo que hizo Elías fue, con permiso, y por eso puse esta figura, sale huyendo. Elías, no encontramos aquí en donde diga, mira Señor, lo que está sucediendo. Mira Señor, lo que está pasando. Y este es el primer paso para el desánimo que encontramos en los versículos que acabamos de leer. ¿Qué le sucedió a Elías? No consultó a Dios, se olvidó por la situación, por el estrés, por la amenaza, por el miedo, por alguna situación, la situación que ustedes mencionen. Elías se olvidó de consultar a Dios. Y eso es el primer paso para desanimarse, así como podemos ver que le sucedió a Elías. Al oír las malas noticias, al oír la amenaza, huyó. Y empezó en su mente a sacar sus conclusiones y empezó a desarrollar una historia. Y Jezabel me va a encontrar, y Jezabel me va a matar, y Jezabel va a hacer algo conmigo, y mejor me voy. Mejor pongo pies en polvorosa y salgo huyendo. Y eso fue lo que hizo Elías. Y no consultó con Dios. Y no volteó y no fue a algún lugar, al altar mismo que había hecho, pudo haber ido. Y no habló con Dios. Después de una gran victoria, viene esta situación que le sucede a Elías. ¿Por qué sucede eso, hermanos? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra mente es tan hábil, nuestra mente es tan rápida, que a veces sacamos conclusiones que no debemos sacar. Y lo mencionaba también hace unas semanas, que sucedía con Moisés. ¿Recuerdan? Cuando está hablando con Dios en la zarza, le dice, ¿y si ellos dicen esto? ¿Y si ellos mencionan esto? ¿Y si ellos no creen que me mandaste? ¿Y sí? Y eso, hermanos, es muy usual que suceda con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestra imaginación. Y un gran porcentaje de las cosas que pensamos y un gran porcentaje de las cosas que nos desaniman incluso, están solamente en nuestra mente, porque no las consultamos con Dios. Y eso le pasó a Elías. Y eso le sucedió a Elías cuando escuchó las malas noticias. Él no pensó que la amenaza venía de una persona corrupta, de una persona que estaba totalmente en pecado, de una persona que estaba con un enfoque totalmente malo, pensando que era manejada por Satanás. Él no pensó en esa parte, solamente pensó en huir y en escapar de todo esto. Sin embargo, no lo consultó con Dios, no volteó a ver a Dios, no oró, no pensó en ese momento lo que Dios podría decirle. Y ese, hermanos, es el primer paso para desanimarse. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que imaginamos? Y debemos tener cuidado con esa parte. Los siguientes versículos de 1 Reyes 19 nos hablan que Dios empieza a intervenir en esta situación. Nos hablan que Dios, al darse cuenta de lo que está sucediendo con Elías, empieza a intervenir. Fue del 1 al 4, versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía. Un ángel le tocó y dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Comienza la intervención de Dios. Elías se equivocó, sí. Elías tuvo un problema, sí. Pero la fidelidad
de Dios está ahí. Pero el título que puse, que Dios es fiel, se empieza a manifestar de esta manera. Es cierto, Elías tuvo un error, es cierto, Elías se olvidó de ciertas cosas, como sucedió con Abraham, la última vez que predicaba, como sucedió también con Moisés, como sucedió también con David, como sucedió también con Pedro, como sucedió con tantos personajes que podemos encontrar en la Biblia, pero el que no cambia, hermanos, es Dios, y su fidelidad está ahí. Al ver la situación, el ángel se da cuenta de que lo primero que Elías necesita es comer, es reposar, es estar tranquilo. El ángel, se dan cuenta en la lectura, el ángel no llega y le dice: a ver, muchachito Elías, tú que eres el gran profeta aquí, a ver, te estás equivocando, estás olvidándote de Dios, No, el ángel no hace eso. El ángel solo le dice: come, es lo que te hace falta. Toma fuerzas, descansa, es lo que te hace falta. Elías come, vuelve a dormir y después repite la acción. Quise poner aquí estos mapas para saber en dónde, qué fue el recorrido que hizo Elías. Si ustedes ven aquí, está aquí arriba está el Monte Carmelo. Ahora no me sale. Ya salió. Aquí arriba está el Monte Carmelo. Aquí en donde fue la situación con los profetas de Baal. 10 kilómetros hacia acá está Jezreel, donde se fue corriendo Elías después de la confrontación. Aquí no se ve mucho, pero de aquí hasta acá, por aquí al sur del mar Muerto, que lo podemos encontrar también aquí de este lado, no está mencionado en este mapa, pero por aquí más o menos está Beerseba, que es la que menciona, la ciudad que menciona en estos primeros versículos del capítulo 19, es decir, de Jezreel a Beerseba. Aquí huyó Elías y después va al desierto, por aquí aproximadamente en esta localización es donde Elías está durmiendo y donde el ángel lo encuentra y lo fortalece con comida y con bebida. Y después de esto, como vamos a ver en los versículos más adelante, él va hasta acá, hasta el monte Sinaí, que está hasta acá, hasta el sur. ¿Recuerdan al monte Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés? Está aquí en el sur del mapa. Hasta allá, Elías, son aproximadamente de Beerseba y del desierto, que es por acá, hasta el monte Sinaí, aproximadamente 320 kilómetros de distancia, que Elías, de acuerdo a los versículos que están aquí adelante, Elías recorrió. Versículo 8 dice: entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Después de comer esos 320 kilómetros, Elías los caminó hacia el lugar donde Dios quería que estuviera. Sigue la intervención de Dios, el ángel, y después lo guía hacia un lugar donde él quiere que esté. 320 kilómetros aproximadamente de aquí a Veracruz son 380 kilómetros. Traté de buscar un punto intermedio, aproximadamente Córdoba son 280 kilómetros. Es decir, esa fue la distancia que con el alimento que Dios le dio, Elías pudo recorrer con la fuerza que Dios le dio durante 40 días y 40 noches. Allí, versículo 9, como dije, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Versículo 10, entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías?
Versículo 10, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Ahora sí, ya es el versículo que tengo acá. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. La intervención de Dios comienza con el alimento, sigue con las fuerzas y después habla directamente con Elías. Pero no de una manera espectacular como tal vez se hubiera esperado. No de una manera en que le jalara las orejas, como decía, no de una manera como le demostrara su fuerza, no tal cual. Dios habla con él de la manera en que sabe que lo necesita, no en un incendio, no en un terremoto, no en un viento huracanado, como se dice hoy día, no. Dios habla con Elías a través de un susurro, de un suave silbo, dice la versión Reina Valera. Porque sabía Dios qué era lo que necesitaba Elías en su situación, en su desánimo, en su angustia, en lo que su imaginación, en lo que su mente había creado. Dios sabía que era lo que necesitaba: paz, tranquilidad, calma. Y eso fue lo que, en la forma en que Dios se manifestó. Cuando estamos desanimados, hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. Solo tenemos que escucharle. Solo tenemos que acercarnos a Él. ¿Saben qué hacemos generalmente cuando estamos desanimados? Nos alejamos de Dios. Estoy desanimado, la iglesia no hace lo que yo quiero, entonces no voy, dejo de ir, ¿no? Es más fácil, pues si no salen las cosas como yo quiero, pues mejor dejo de ir. ¿Es cierto? ¿Es correcto, hermanos? ¿Es lo que Dios espera? Dios sabe qué es lo que necesitas y te va a hablar de la manera que Él sabe hacerlo. En ese momento Elías no necesitaba tanta fuerza ni tanta demostración. Elías necesitaba tranquilidad. Está ya, después de haber comido, está ya en la soledad de una cueva y Dios sabe lo que necesita. Después de estar aislado, después de estar en esta situación de la cueva, Dios habla con él. Deja que Dios se acerque a ti. Si algún día te desanimas, no te alejes de Dios. Si algún día estás en una situación difícil, no busques otras cosas que no sea Dios. ¿Sabes también que es digno de notar aquí? Dios es el que busca a Elías. Dios es el que se acerca con Elías, como siempre. Cada vez que encuentres una obra de Dios en la Biblia, generalmente, casi siempre, usualmente, el que se acerca es Dios. El que busca es Dios. El que insiste es Dios. Y eso hizo con Elías. Elías se va hasta el desierto, Elías se va hasta la cueva y ahí está Dios. Y ahí está buscándole. Ahí está insistiendo. Pero a veces tampoco, como ya mencioné, a veces tampoco Dios te va a buscar de una manera espectacular.
No te va a buscar con algo así demasiado místico que llame la atención, un concierto, una gran situación. No. Dios te va a buscar en un susurro. Dios te va a buscar, te va a encontrar cuando abras tu Biblia y la leas. Cuando hagas una oración, tal vez. Cuando platiques con algún hermano. Dios te va a buscar. Dios sabe lo que necesitas y fue lo que hizo con Elías en esta situación. Versículo 15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Y la intervención de Dios termina diciéndole: ¿sabes, Elías? Si hiciste todo lo que hiciste con los profetas de Baal, si pudiste orar para que se cerraran los cielos y después lloviera, si has hecho todas las maravillas, es porque yo estoy contigo. Es porque eres un instrumento que yo estoy usando. No eres tú. No te desanimes. El control lo tengo yo. No es otra situación. No es que sea por tus fuerzas todo lo que hiciste. Y te voy a seguir usando. Ve y unge a Hazael. Ve y unge a Jehú. Ve y busca a Eliseo. Porque eres un instrumento mío. Y el que tiene el control soy yo. Y el que trabaja soy yo. Y el que hace los milagros soy yo. No te desanimes. Si las cosas pasan como pasan, es porque yo así lo quiero. Es porque yo lo he pensado de esa manera. Y eso, hermanos, tendría que darnos paz a cada uno de nosotros. Eso tendría que evitar el desánimo en cada uno de nosotros. Si las cosas pasan como pasan, es porque Dios así lo ha determinado. ¿Para qué? No lo sabemos. Él tiene un propósito. Él trabaja de una manera que nosotros no podemos entender, porque Él puede ver todo al mismo tiempo, el pasado, el presente, el futuro, todo lo que está pasando, y Él lo puede ver, lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que va a pasar. Él lo puede ver y Él tiene el control de eso. Por eso no te desanimes, le dice a Elías, porque los reyes yo los pongo. Esos reyes que te están amenazando, esos reyes que te mandaron a decir que te van a matar, esos reyes yo los puse. Por eso se lo recuerda y le dice: ve y unge a Hazael, ve y unge a Jehú. Y si te hace falta compañía, y si estás hoy día en una cueva encerrado, y si estás aislado, si te hace falta un amigo, ve y busca a Eliseo, que al final te va a suceder. Así que esto tendría que servirnos para evitar cualquier situación de desánimo. Esto tendría que ser lo que Dios está diciéndonos en este día, antes de comenzar el año. Lo que Dios quiere de nosotros es, haciendo un repaso de estas situaciones que enfrentó Elías, que cuidemos nuestros pensamientos, que tengamos cuidado con lo que pensamos cada vez que hay una situación que tal vez no es la ideal para nosotros. Que si es que nos desanimamos, es porque nuestra imaginación, nuestro pensamiento está creando situaciones y se está olvidando de consultar a Dios.
y se está olvidando de acercarse a Dios y se está olvidando de preguntarle a Dios por qué está sucediendo esto. Eso le sucedió a Eliseo, y hermanos, quisiera recordártelo para que no nos suceda a nosotros. Que si hay alguna situación, nos acerquemos a Dios. Que si hay alguna situación, podamos buscarle a Él y no hacernos una idea y escucharle a Él. Él te va a hablar de alguna manera. Él va a saber las palabras, las acciones, lo que necesitas, como sucedió con Elías. Él necesitaba descanso, él necesitaba fortaleza, él necesitaba ánimo, él necesitaba recordar que Dios tenía el control, y eso fue lo que Dios hizo. Escucha a Dios, no te alejes de Dios, no busques en otras situaciones lo que Dios te puede dar, lo que Dios te puede suplir, porque entonces será más fácil. Si lo buscas en otro lado, si lo buscas en otras personas, si lo buscas en alguna situación que no debemos buscarlo, será mucho más sencillo que te desanimes, será mucho más fácil olvidarte de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y recuerda siempre, Dios tiene el control. Lo que a Elías le pasó en esta situación, después de hablar con Dios, Dios le dio instrucciones para demostrarle: mira, yo tengo el control. Mira, si está sucediendo esto es porque yo así lo quise. Y recuerda esa parte. Y las instrucciones que Dios le dio fueron para decirle y para remarcarle esto: mira, yo tengo el control. Mira hacia arriba, no veas solamente de manera horizontal, ve también de manera vertical. Eso es lo más importante. Y eso fue lo que Dios le quiso recordar, lo que Dios le quiso recordar a Elías cuando le dijo: yo pongo a los reyes, yo pongo a quien va a seguir haciendo maravillas en vez de ti. Soy yo, no eres tú. Soy yo el que da todas las situaciones. No eres tú, no es nadie más. Y esa es la parte, hermanos, que a veces se nos olvida. Y esa es la parte que a veces pasamos por alto. De todo, Dios tiene el control. Y lo que tenemos nos lo da. Y lo que no tenemos es porque Él así lo quiere. Y a veces se nos olvida. Dice el hermano Swindoll en su libro acerca de esto: conocí a un veterano de guerra que estaba hospitalizado, que estaba por allá, por el 5º piso de un hospital, porque había sufrido algunas heridas y no podía ver a su hijo. Su hijo era un niño de 5 años que evidentemente no podía pasar esas áreas del hospital, no podía verlo. Entonces lo que este soldado hizo fue hacer un carrito con sus manos, con madera, lo talló, lo lijó, lo fabricó y se lo dio a un enfermero para que se lo llevara a su hijo. Y allá desde el 5º piso del hospital estaba este veterano viendo hacia abajo, hacia allá, hacia el jardín, cómo este enfermero tomaba el carrito y se lo daba al niño. El niño se puso muy feliz. El niño abrió los ojos de tamaño de platos y se puso a brincar y abrazó al enfermero y abrazó a su mamá. Y allá arriba, en el 5º piso, el soldado haciendo señas: yo lo hice, yo te lo mandé, yo te lo di. Pero el niño estaba tan emocionado con el regalo, estaba tan contento jugando con el regalo, que no se daba cuenta que el que se lo dio fue su papá. Hasta que en algún momento el enfermero y su mamá le dijeron: mira, allá arriba, él fue el que te lo dio, él fue el que lo hizo. Y entonces el niño se puso a mandarle besos y a llorar de felicidad y agradecerle a su papá desde abajo hasta arriba por el regalo que le había hecho. ¿Saben? A veces eso nos pasa. A veces olvidamos que todo lo que tenemos
es porque Dios nos la da. El que tiene el control es Dios. Y a veces tenemos un trabajo y nos enfrascamos tanto en ese trabajo y nos dedicamos tanto a ese trabajo que nos olvidamos que el que nos lo da es Dios. Y a veces tenemos una familia, tenemos una esposa, un esposo, un amigo, unos hijos, y nos enfrascamos en la familia y nos olvidamos que el que nos dio la familia es Dios. Y lo dejamos en un lugar por allí aparte y estamos enfrascados en esto. Tenemos un negocio y le dedicamos mucho más tiempo al negocio, mucho más tiempo al trabajo que lo que le dedicamos a quien nos lo dio realmente. Se nos olvida, hermanos, que el que tiene el control es Dios. Y eso va a hacer que cuando pase alguna situación con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro negocio, con nuestro trabajo, nos desanimemos, como sucedió con Elías. Lo que Dios hizo al final fue decirle: yo tengo el control, yo soy fiel, yo soy en el que te tienes que fijar, como ese niño que se le olvidó que el que realmente había hecho todo había sido su padre. Y a veces se nos olvida. Tuvo que mirar hacia arriba Elías en ese momento para volver a entrar en acción, para volver a tomar la batuta de lo que estaba haciendo y ir y ungir a los reyes, e ir y encontrar a Eliseo. Así que, hermano, dije al principio, ojalá esto sea una vacuna para el desánimo. No quisiera que nos pasara, pero nos puede suceder. No es nuestro deseo que nos pase, pero nos puede suceder. Recuerda, cuida tus pensamientos. Recuerda, escucha a Dios. Y recuerda, Dios tiene el control. Nadie más, nada más, ninguna otra cosa. Y esta última frase, hermanos, de que Dios tiene el control, quiero tomarla para recordar el sacrificio que Dios hizo. Pensando en tomar la Santa Cena, hermanos, la obra en la cruz fue toda de Dios, fue toda de Cristo. No creemos, por supuesto, en las obras y en lo que alguien pueda hacer para alcanzar la salvación, porque la Biblia deja bien claro que no es por obras. La Biblia dice que es solamente por gracia. Y hermano, Dios tiene el control de eso. Y saben, Dios puso en mi corazón en esta mañana, antes de tomar la Santa Cena, remarcar esta parte, que Dios tiene el control, ligándola con el mensaje, y que Dios tiene el control de nuestra salvación. Por eso, cuando a veces escucho que alguien por ahí dice que la salvación se puede perder, no es posible, porque la obra completa es de Dios. Porque si alguien de algún lado, en esta iglesia espero que no, pero de algún lado piensa que la salvación se pierda por algo que puedas hacer, quiero dejar bien claro que eso no es posible. Porque si tú crees que eso, o si alguien cree, si alguien cree que eso es posible, entonces le está dando mucho más valor a la obra que alguien pueda hacer que la obra que hizo Cristo en la cruz. Alguien que piensa de esa manera está pensando, no ha dejado de darle importancia a las obras, no ha dejado de darle importancia a lo que uno puede hacer para lograr la salvación. No es posible, hermano. Hay muchas situaciones de las que podemos hablar para remarcar esta parte. Podemos hablar de que hemos sido sellados por el Espíritu. Podemos hablar de la intercesión que Cristo hace hoy día a la diestra del Padre. Y
me informaba un poco acerca de esto y tiene razón el hermano que escribía esto en el aspecto en que a veces le damos mucha importancia, como debe ser, como tiene, a la obra de Cristo en la tierra y en la cruz, y olvidamos lo que está haciendo hoy día en este momento a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y entonces no es posible que pensemos o que alguien piense que la salvación se pierde porque está menoscabando demasiado la obra que Cristo está haciendo hoy día a la diestra del Padre, intercediendo cada día, a cada momento, por cada uno de nosotros. Podemos hablar del poder de Dios, podemos hablar de la actitud de Dios. Solamente quiero centrarme unos pocos minutos antes de tomar la cena en lo que es un pacto incondicional, sin ninguna condición, como dice Pablo en 1 Corintios 11:25, que estaremos leyendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ese pacto, hermanos, es un pacto incondicional. No hay nada que refleje o que en lo que se pueda ver la obra del hombre. En este pacto que el Señor hace, que Dios hace con la humanidad, no hay nada en que se pueda ver la obra del hombre. Por eso no se puede creer, no se debe creer que la salvación se pierda, porque es un pacto solamente que Dios tiene que cumplir y que podemos encontrar en muchos versículos acerca de esto. Voy a leer solamente algunos de ellos. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Es un texto que sabemos de memoria en la versión Reina Valera. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Les digo la verdad, dice Jesús cuando está hablando, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y es un versículo que nos deja bien claro que si has creído en Dios, que si has vuelto tu corazón a Él, que si has entregado tu vida a Él, nunca serás condenado por tus pecados. No importa lo que pase, porque la obra de Dios es más grande que cualquier otra situación. La obra de Dios es más grande que cualquier pecado, cualquier obra, cualquier acto que podamos hacer en algún error, en algún problema. Juan capítulo 10, versículos 20, a partir del versículo 27, dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Nunca, nadie, por ninguna razón. Y eso es la seguridad de la salvación. Y eso es lo que Dios dice que va a hacer con cada uno de nosotros. Estaremos en su mano y nunca, nadie puede quitarla a esas ovejas de la mano de Dios. Así que tenemos que creer en lo que Dios dice. Si creemos otra cosa, si se cree otra cosa, si alguien cree otra cosa, hermanos, la Biblia es bien clara para decir esto. No es posible. Si has creído en Dios, estás seguro en su mano. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, la salvación está garantizada. Así que recuérdalo, tenlo presente. Hay muchos pasajes que lo aseguran. Hay muchos pasajes en donde la Biblia da certeza de esto, y que cada vez que tomes el pan, cada vez que tomes el vino, puedas recordar esto, que si has sido salvo, estás seguro en la mano de Dios. Quiero pedir que si me ayudan a repartir los símbolos. Quiero pedirle a Osmar si me ayuda, por favor. Hermano René, ¿me ayudas, por favor? Y Vic, ¿me ayudas, por favor, a repartir el pan para que podamos meditar en esto? Adelante, hermanos, pueden repartirlo, por favor.
Y cada vez que se toma la cena, hermanos, cada vez que recordamos con estos elementos, lo que Dios la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros, este tiempo debe ser para meditar en esto. Este tiempo debe ser para agradecerle a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Este tiempo debe ser para pensar en la obra que hizo, en la gracia, en el amor, en la misericordia y en la seguridad. Es lo que quise remarcar el día de hoy, en la seguridad que es lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha obsequiado, la salvación, la obra basada en su fidelidad, la obra basada en lo que Él es, la obra basada en el control que Él tiene. Él determinó todo de esa manera. Cuando murió en la cruz dijo: consumado es, ya todo está pagado, no hay nada más que hacer, no hay que ir caminando de aquí a algún lugar, no hay que ir a hacer ciertos ritos, no, todo está pagado, todo está completado. La obra es totalmente satisfactoria para la justicia divina. Gracias. Así que en cuanto tomes el pan, piensa en eso, piensa en lo que Él ha hecho, piensa en la garantía que ya te dio, piensa en lo que Él ha hecho. 1 Corintios 11 dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y en memoria de Él es que lo hacemos. Vamos a comer el pan en esta mañana. Dios, gracias por tu salvación. Gracias por la seguridad que nos das. Gracias porque nunca nada puede separarnos de tu amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos de tu amor. Señor, gracias por esa obra tan perfecta que hiciste en la cruz. Ayúdanos a recordarla, ayúdanos a valorarla. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Voy a pasar con el jugo de la uva. Y de la misma manera, hermanos, cuando tomemos el vino, nos recuerda la sangre que Él derramó en la cruz hasta la última gota. Muestra del amor que Él nos estaba dando. Muestra de que no escatimó en nada, absolutamente nada. Cuando el soldado entierra su lanza en su costado y sale sangre y sale agua, es una muestra que no había nada más de sangre. No había nada más que pudiera ofrecer como sangre. Por eso salió agua, porque toda su sangre la había dado por mí, la había dado por ti, con todo el dolor que implicó, con todo el sufrimiento que implicó. Y eso es lo que debemos pensar cada vez que tomamos el vino, y eso es lo que debemos recordar cada vez que tomamos el vino. No es posible que al ver esa obra perfecta en la cruz, al contemplar y al recordar el dolor y el sufrimiento que enfrentó, pensemos que por una obra nuestra esa obra se puede deshacer. No es posible. No es posible que por un error que podamos cometer toda esa obra tan perfecta se puede caer. No, hermanos.
La salvación es perfecta. No hay nada más que hacer. No hay nada más hacia dónde voltear. Eso es lo que debemos pensar cuando tomamos el vino, cuando recordamos la sangre que derramó en la cruz. Gracias. Para eso es este tiempo, cada primer domingo del mes. Para eso, para valorar esa obra, para decir: Dios, gracias, no quiero perderlo de vista. Por eso Pablo lo dice así cuando les escribe a los Corintios, versículo 25: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y es en memoria de Él que lo hacemos. Tomemos el jugo del agua. Señor, ayúdanos a recordar y a valorar tu sacrificio. Ayúdanos a recordar y a, Señor, vivir de acuerdo a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. La obra es perfecta, la obra es completa, no hay nada más que añadirle, nada la puede destruir, nada puede interferir con esa obra. Señor, ayúdanos a recordarlo. Señor, ayúdanos a transmitirlo. Señor, ayúdanos a dar testimonio de tu amor que mostraste en la cruz. Gracias por morir por mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de mis problemas. Señor, siendo aún pecadores, decidiste morir por nosotros. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Y eso es algo que nos debe ayudar a vivir, a ser mejores, a progresar cada día. Gracias por tu amor. Gracias en Cristo Jesús.